Hoy en las introductorias estamos en conversación con José Altamirano desde Quito. Hola José, buenas tardes. Hola Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta pequeña entrevista. Este pequeño espacio es preparatorio para tu conferencia que va a ser impartida el 14 de abril o parte del ciclo de las introductorias. La has titulado Función de la palabra en el mundo de las redes sociales. La pregunta que me surge es una pregunta quizás muy grande, que no tendrías que responder, digamos, en su totalidad, pero me parece que es pregunta importante en relación a esta noción de la palabra. ¿Qué es la palabra para el psicoanálisis? Es como tú dices, Andrea, es una pregunta bastante larga de desarrollar porque de alguna manera la palabra es todo en psicoanálisis, es el medio por el cual se trabaja, es el instrumento, es la posibilidad de dar una lectura a lo que dice el paciente, es la posibilidad de hacer diferenciaciones, es un medio para revelar la verdad, es decir, eh, hasta cierto punto la palabra es la base del psicoanálisis. Cuando Freud comienza su elaboración teórica a partir de la elaboración de los sueños, es decir, cuando ya está el psicoanálisis establecido como tal, Freud nos dice que la técnica del psicoanálisis, es decir, la asociación libre y lo que se ha traducido como atención flotante, todas esas indicaciones que da Freud con respecto a la técnica no dejan de estar referidos al hecho de hablar y de escuchar, básicamente, de poder escuchar algo y de poder hablar algo. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la técnica de psicoanálisis es una lectura de la función de la palabra. Es por eso que hay algunas personas incluso que pueden llegar a decir, ¿no es cierto?, que el psicoanálisis es mucho más incluso que la lingüística o que todas las teorías de la comunicación que existen, la mejor forma la forma más cabal, la forma más acabada de entender lo que implica hablar y lo que implica escuchar. Entonces, hasta cierto punto, la palabra es el medio para muchas cosas en psicoanálisis, desde Freud y mucho más desde Lacan, con toda la lectura que hace propiamente de la palabra a partir de los trabajos que se tienen en su tiempo, ¿no es cierto? Y más tarde tratar de ligar la palabra con la función del significante como tal, pero eso es un paso un poco más tardío dentro, por supuesto, de los primeros años de enseñanza de Lacan, pero un poco más tardío. La palabra también es un medio por el cual se manifiesta la dialéctica simbólica de la cura. Es decir, que la palabra es algo que al mismo tiempo que se transforma a ella, transforma al sujeto. Es decir, que lo que esperaríamos, ¿no es cierto?, en un trabajo analítico es que un paciente no hable, por ejemplo, de las mismas cosas al principio que luego de un tiempo de estar en análisis. Eso indica precisamente esta función dialéctica de la palabra que no deja de estar relacionada también con la historia, pero no la historia como algo pasado, sino la historia como aquellos momentos en donde se señalan puntos de quiebre, es decir, donde hay un antes y un después en la vida para cada sujeto. Freud hay un momento uh, de elaboración de lo que él comienza a teorizar como las resistencias en psicoanálisis. Y si uno lee un texto como recordar, repetir y reelaborar, uno puede entender en qué medida Freud ya tiene una lectura dialéctica de la cura. Él pone un ejemplo de alguien que supervisaba con él y mucha gente se quejaba con él diciéndole, ya le he dicho esto a mi paciente, pero parece que no hay cambios. Y lo que Freud dice es que hay un tiempo en el paciente para que una comunicación del analista pueda ser trabajado, pueda desarrollarse, etcétera, etcétera. Es decir, es todo lo que Lacan va a completar como siendo los tiempos lógicos, ¿no es cierto? El instante de la mirada, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Es decir, que ya en Freud hay, hasta cierto punto, en la llama dinámica, una dinámica de la cura que no deja de estar en relación con una dialéctica de la palabra.
pero obviamente los términos de Freud no son los mismos términos de los de Lacan. A pesar de que sí hay una cierta congruencia entre Freud y Lacan en ese punto, los términos de Lacan son otros y, por ejemplo, a pesar de que Lacan mismo dice que Freud fue un lingüista al hablar de la interpretación de los sueños, en tanto que Freud ve precisamente esa naturaleza del lenguaje, ¿no es cierto? Esa naturaleza del significante, el cual de alguna manera está en primera instancia separado, divorciado del significado, es decir, que un significante no está necesariamente casado con un significado particular, sino que hay un juego, ¿no es cierto?, entre el significante y el significado. Es algo que Freud lo relata muy bien en los sueños, pero Freud no, al menos parecía no tener todos los instrumentos que tiene Lacan como para hacer una álgebra de eso, ¿no es cierto?, para hacer una escritura de eso. Hay unas fórmulas de Lacan que nos indican las fórmulas de la metáfora y la metonimia, que son transformaciones de la función significante, y eso es algo que, por supuesto, no está en Freud, a pesar de que podríamos decir que Freud es el primer lingüista, como dice Lacan. La propuesta que haces en el título de tu conferencia claramente implica poner en discusión esta noción, ¿no?, paradigmática del psicoanálisis, que es la palabra, con algo que la humanidad está viviendo, ¿no?, cotidianamente hoy en día. Pero hay allí algo que tiene quiebre en relación a la función, digamos, consistente de la palabra en oposición a la imagen. Uh-huh. Lo que propongo es hacer una pequeña relectura de la actualidad a partir de esto que nos enseña Lacan en el comienzo de su enseñanza. ¿Por qué? Porque así como había una cierta predisposición a servirse de lo imaginario para trabajar en la cura de los analistas postfreudianos, creo que el tiempo actual también nos muestra una cierta inflamación, uh, una cierta inflación de la vida imaginaria en los sujetos. El narcisismo es si se quiere, una etapa, un periodo del desarrollo, pero en todo caso es algo que no es nada ajeno a la experiencia humana y no es en sí mismo algo patológico, aunque habrían razones para pensar que sí hay algo que es patológico en sí mismo en la vida imaginaria, pero digamos, es algo que se da en todas las personas y está estructurado básicamente a este fenómeno, ¿no es cierto?, que Freud lo trabaja en Introducción al Narcisismo, cuando nos dice que el narcisismo es precisamente tomar al yo como uno de los objetos de la libido. Antes él había separado pulsiones sexuales y pulsiones del yo como algo que estaba claramente separado y delimitado y que marcaba unas ciertas diferencias. Lo curioso es que gracias a la introducción de comentarios de Jung y a propósito de Schreber también, Freud se da tiempo para elaborar algo diferente, ¿no es cierto? Es de ahí cuando comienza a cuestionar la primera división pulsional que hace entre pulsiones del yo y pulsiones sexuales, y es precisamente porque ve que hay algo en el ser humano que implica un cierto amor a sí mismo, y eso podría explicar muchas cosas, podría estar en relación, por ejemplo, al duelo y la melancolía, puede estar en relación a ciertos fenómenos que se pueden ver en la psicosis. Pero en todo caso, lo imaginario es algo que está dentro del espectro humano, es decir, todos conocemos más o menos este fenómeno por el cual nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo y necesitamos bañarnos para arreglarnos un poco y sentimos un poco de afecto por esa imagen que tenemos al frente. En algunos casos es mucho más patológico, como en trastornos como la psiquiatría de hoy los nombra, ¿no es cierto?, al trastorno dismórfico corporal, por ejemplo, o lo que antes se conocía como el signo del espejo, o la despersonalización, ¿no es cierto?, que es este fenómeno por el cual la persona ve en su imagen propia a alguien completamente diferente, a alguien que no es. Y de hecho, hasta cierto punto nos muestra esta clase de fenómenos la estructura del narcisismo, es decir, que todos estamos engañados pensando que somos esa imagen que se refleja en el espejo. Yo decía que esto es un periodo del desarrollo libidinal, porque precisamente Lacan, retomando los trabajos de este psicólogo experimental que es Vallon, va a ver que hay
que este momento, ¿no es cierto?, en donde el niño comienza a reconocer su propia imagen en el espejo, hay una cierta exaltación por parte del niño, hay un cierto amor que se despliega por esta imagen y por todas las imágenes que reflejan este sentido de unidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay unos presupuestos ahí neurológicos de los que se sirve Lacan para decir que no, como hay una falta de coordinación motriz y no hay un sentido de unidad del cuerpo, hay una alienación primera en esta imagen que precisamente podría darle al niño un sentido de unidad y es por eso, ¿no es cierto?, este apego a nuestra imagen propia. Siendo un momento del desarrollo, digamos así, normal, es verdad que en el mundo de hoy hay una exacerbación de la imagen, ¿no es cierto? Es decir, para ninguno de nosotros es ajeno esta práctica del selfie, por ejemplo, que seguramente hace no sé cuántos años, ¿eh? Pero tal vez unos 12 años, no sé, no existía todavía, es decir, es algo relativamente nuevo y que parece que es algo absolutamente difundido. Pero, ¿qué nos muestra este fenómeno, ¿no es cierto?, de las redes sociales, de mostrar la imagen del cuerpo en las redes sociales para ser exhibido y que, bueno, nos den like, etcétera. Eh, Todo esto revela un cierto empuje al narcisismo. ¿No? Es decir, que siendo el narcisismo un fenómeno incluso necesario para mantener la vida, ¿no es cierto? Eh, Puede ser en la época exacerbado y puede haber un cierto empuje al narcisismo que nos indicaría que hay un cierto goce narcisista en juego, un cierto empuje al narcisismo, y si se quiere, un cierto narcisismo de masas, que es un término del cual habla una psicoanalista como Clotilde Legil, y que nos enseña precisamente que de alguna manera el mundo en que vivimos está lleno de imágenes puestas a la vista de los otros, que de alguna manera eso nos muestra que hay algo que, como lo muestra Lacan en su primer esquema, ¿no es cierto?, en donde opone a lo simbólico y a lo imaginario, eh, que hay un cierto ocultamiento, por decirlo así, de la función de la palabra y de la historia. ¿Por qué? Porque precisamente si el psicoanálisis separa al yo del inconsciente, es precisamente porque no cree que todas estas imágenes, ¿no es cierto?, que este mundo de la imagen, que es el mundo del yo, porque precisamente el estadio del espejo lo que nos muestra es la función del yo y hasta cierto punto cómo el yo es una instancia de desconocimiento. Es decir, que el momento que nos reconocemos en la imagen e incluso amamos esa imagen, incluso nos exaltamos, a veces en ciertos casos también nos aterrorizamos, cómo en ese momento eso nos muestra que hay una cierta función de desconocimiento. Es decir, que el sujeto, en tanto palabra, de alguna manera es olvidado en, en esa ceremonia del espejo, por decirlo de alguna manera. Es decir, una persona que está, digamos, es absolutamente deseable que una persona se cuide, que mantenga un narcisismo, para decirlo así, entre comillas, más o menos funcional. Pero hay ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, en donde si una persona piensa que todo lo que importa es su relación a la imagen, es decir, si todo lo que importa es su yo, seguramente esa persona será muy débil en el sentido de que será tan fuerte como una imagen puede ser fuerte. ¿No? El yo es fuerte como una imagen puede ser fuerte y precisamente cuando los psicólogos hablaban de fortalecer el yo, lo que hablaban es de alguna manera de fortalecer este engaño constitutivo que tenemos. Y de lo que se trata precisamente el psicoanálisis es de otra cosa. No es precisamente, no quiere decir eso que la palabra no tenga efectos sobre el narcisismo, por supuesto que sí, pero no es eh, el camino del psicoanálisis, es decir, que ya interesarse un poco en la historia de cada uno y es un poco separarse de esta alienación, como la llama Lacan, a la imagen especular, a la imagen que nos devuelve el espejo. De este fenómeno de las redes sociales, la exacerbación del uso de la imagen y lo que tú has nombrado como un ocultar la historia subjetiva detrás de esa imagen, ¿crees que el psicoanálisis tendría allí un terreno para plantear quizás una nueva psicopatología de la vida cotidiana? Probablemente sí, pero seguramente
Y esto ya no es de la primera enseñanza de Lacan, esto es algo que podemos pensar más bien con el Lacan que pone a la par simbólico, real e imaginario, porque es decir, la primera enseñanza de Lacan es claro que la determinación simbólica es lo que orienta y entonces la función de lo simbólico predomina sobre lo imaginario y sobre lo real. Pero seguramente con el Lacan más tardío podemos pensar que en realidad hay sin duda sujetos en los cuales el simbólico está mucho más desarrollado, otros en los cuales el imaginario está más desarrollado, otros en los cuales lo real está más desarrollado entre comillas, pero esto nos indicaría precisamente que tal vez en lugar de hablar de equilibrio, se podría hablar de un cierto anudamiento de esos tres registros en cada caso particular y dependiendo de la particularidad del sujeto. Es decir, por ejemplo, si uno ve los trabajos que hace un artista como Orlan, por ejemplo. Orlan, este artista que incluso, ¿no es cierto?, considera una obra artística, las intervenciones que se hacen en su cuerpo, su estilo. Digamos, ella era una chica más o menos bonita de joven, pero nunca quiso identificarse con esa imagen y hasta cierto punto afeó su cuerpo como una manera de hacer algo diferente con esa imagen de algo normal, algo completamente particular. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que en este caso está muy desarrollada esta parte imaginaria, esta idea de intervenirle al cuerpo y la imagen del cuerpo, y bueno, incluso también hasta cierto punto lo que podríamos denominar como el cuerpo real, etcétera, pero sin duda, esa forma de hacer se separa un poco de la idea de hacer una dialéctica de la palabra y poder producir efectos de verdad que produzcan una transformación en el sujeto, etcétera. Más bien, en este caso, como te digo, Andrea, de esta artista Orlan, de lo que se trata es más bien de poder hacer algo con el cuerpo que no es precisamente lo que podríamos entender en la primera enseñanza de Lacan. Bueno, José, pues quedamos así muy motivados para encontrarnos el 14 con todos estos puntos que has podido anunciar y con un tema que toca la actualidad y toca la realidad de los humanos. En tanto hablantes, en tantos seres hablantes, en tantos seres de palabra y nuestra realidad también en tantos seres que tienen que acomodar ahí esos tres registros de alguna manera para poder seguir adelante en la vida o incluso para poder soportar la vida en algunos casos. Muy interesante. Bueno, pues nos encontramos el 14 de abril. Hasta el 14 de abril. Que pases muy bien, Andrea, y muchas gracias por tu pequeña entrevista. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao.